programa académico de endocrino y vamos a ver un tópico bien interesante para medicina interna y para ustedes como médicos de primer contacto. La verdad es que, como el tema lo dice, es un hallazgo incidental y así como es incidental, se lo pueden encontrar ustedes, se lo puede encontrar el internista o un especialista de cualquier índole, gineco, trauma, cirugía, etcétera. Entonces, sí es bien importante que todos tengamos un conocimiento eh, importante del tópico para poder hacer un abordaje diagnóstico y, por qué no, terapéutico. Entonces, les voy resaltando poco a poco algunos tópicos de interés para ustedes desde el primer contacto y qué es lo que pueden hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a ver, una breve introducción donde hablaremos de las definiciones actuales, cómo se clasifican, cómo se estudian, si es funcional o no, cuál es la probabilidad de que sea maligno, es decir, de que sea cáncer, cuándo podemos llegar a biopsiarlo y qué implicaciones tiene eso, qué tratamiento le damos, que desde ahorita les platico que eso ni siquiera lo hacemos nosotros, y algunas conclusiones relevantes. Entonces, igual que la vez pasada, vamos a presentar algunos casos, esto pues para que sea más interactivo y llevadero para ustedes. Entonces, vamos a ver, me gustaría que participe Jacqueline Morales Ramírez, es una mujer de 40 años, ella tiene antecedente de una neoplasia endocrina múltiple, seguramente ya lo escucharon en el módulo de endocrinología. Y miren, ella tuvo un cuadro de dolor abdominal, diverticulitis aguda en la TAC de abdomen, se identificó adicionalmente una lesión adrenal de 20 milímetros en la glándula suprarrenal izquierda, es esta que ven aquí, glándula suprarrenal izquierda, se la señalo con la flecha pues blanca, es una lesión con bordes pues un poquito lisos, es heterogénea, se ve grande, incluso se ve un poquito hiperdensa, esta es una tomografía y bueno, vamos a ver, entonces son de verdadero o falso, a ver ya que estás por ahí. Número 1, la paciente cursa con un incidentaloma suprarrenal, ¿es correcto o es falso? Podría decir que es correcto. Ok, vamos a ver si es cierto. A ver. Ay, perdón, ya me salté la segunda. No, la verdad es que no, porque vamos a platicar ahorita en las definiciones, pero esta mujer tiene un trastorno endocrinológico genético o familiar, en donde sabemos que tienen mayor riesgo de presentar precisamente tumores suprarrenales. Entonces, para nada es un incidentaloma suprarrenal, precisamente por esto, porque ella tiene más riesgo. Si hubiera sido una paciente que tiene la misma situación de diverticulitis aguda, le hacen la TAC y le encuentran esto, sí es un incidentaloma suprarrenal, pero por el hecho de que tiene una NEM2A, no lo es. La segunda ya se las puse. La NEM se asocia a feocromocitoma y sea papilar de tiroides. Falso, ¿no? Se asocia a tumores suprarrenales y a tumores paratiroideos, adenomas. Entonces, vamos a ver la siguiente. Valeria Cruz, a ver si tienes tu micro por ahí. La mayoría de los incidentalomas adrenales son funcionantes. ¿Es correcto o es falso? ¿Qué opinas? Falso. Vamos a ver. Correcto, muy bien. La verdad es que la mayoría no son funcionales y es parte del abordaje, ¿no? Tratar de documentar si es funcional o no es funcional, si secretan algo. La mayoría no lo van a hacer y les vamos a dar un seguimiento muy lejano o incluso ni siquiera los vamos a seguir. Entonces, el tumor adrenal más frecuente es el adenoma adrenocortical. Esto no las vamos a saltar. Sí, es correcto. Pues vamos a empezar con la charla, con la introducción. Entonces, un incidentaloma suprarrenal es un tumor que se localiza en la glándula suprarrenal, ¿no? Una definición concreta, breve, fácil, tiene que medir más de 1 centímetro, de lo contrario no se considera un tumor, un incidentaloma adrenal. Esto es importante, ¿no? De ahí viene el nombre y es muy obvio, incidentaloma, entonces es clínicamente inaparente. Y como su nombre lo dice, lo identificamos en algún estudio de imagen que se realizó por una situación totalmente distinta. El ejemplo que pusimos es muy clásico, ¿no? Una mujer que tiene dolor abdominal agudo o crónico y le hacen algún estudio de imagen, ya sea porque tiene apendicitis, tiene diverticulitis. También sucede mucho en accidentes automovilísticos cuando queremos descartar complicaciones abdominales secundarias al trauma, etcétera, ¿no? Entonces, esto es muy común. Ustedes van a pedir el estudio o alguien más lo va a pedir por ustedes y se van a encontrar con que aparte tiene una bolita en las glándulas suprarrenales. Bueno, pues eso es un incidentaloma suprarrenal. ¿De acuerdo? Entonces, tiene el origen en la corteza, la médula o extraadrenal. Esto es importante porque a partir de aquí viene la clasificación. Entonces, aquí les pongo, ¿no? Más o menos metástasis, malignidad, feocromocitoma, es decir, de la médula, y de la corteza, pues miren, aldosterona, un adenoma productor de cortisol que puede condicionar incluso
enfermedad de Cushing. Entonces, eso es lo que se conoce. Entonces, no apliquen los siguientes casos. Hay veces que ustedes tienen un paciente que ya tiene cáncer, por ejemplo, de pulmón, o tiene cáncer de páncreas, de estómago, de colon, etcétera. Y como ustedes saben, en oncología es prioritario hacer estadificación antes de dar tratamiento. Evidentemente van a hacer un estudio de abdomen, la mayoría de las veces va a ser un TAC de tórax, abdomen y pelvis, y se encuentran con que el paciente tiene una bola en las suprarrenales, pero ya sabemos que este paciente tiene cáncer, entonces pues ahí no es un incidentaloma. Ustedes intencionadamente estaban buscando que no tuviera algo, ¿no? Y en estas enfermedades, como les comenté, miren, en las neoplasias endocrinas múltiples, que es la agrupación de ciertos trastornos endocrinológicos primarios que responden a herencia mendeliana, pues hay la conjunción de ciertas entidades clínicas. Por ejemplo, la que platicábamos hace un rato, NEM, hiperplasia paratiroidea, carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma, ¿no? Entonces, en este caso, pues tampoco aplica, porque si ustedes llegan a diagnosticar una de estas entidades, tienen que ir de manera intencionada a buscar lo que sí, ya platicábamos la vez pasada en la clase, ¿no? De cáncer de tiroides, sobre todo la variedad medular se asocia mucho a NEM2A y hay que buscar de manera intencionada. Esto ahí tampoco aplicaría. Entonces, eso es importante. Incidentaloma lo encuentran, como su nombre lo dice, de manera incidental. Ni lo estaban buscando y apareció. Entonces, hablando de algunos datos epidemiológicos breves, es una enfermedad de adultos, raro que la vean en niños, y en general va a depender de la serie, pero puede representar o puede estar presente hasta en el 6% de la población sana o la población que no tenía una enfermedad de las glándulas suprarrenales. Se detecta más frecuentemente en adultos pues jóvenes a adultos mayores de la quinta a la sexta década de la vida. Y algo aquí importante es que si ustedes detectan un tumor suprarrenal en una persona menos de 40 años, la probabilidad de que eso sea maligno es importante. Entonces, son como banderas rojas o pistas que nos incomodan y que nos hacen pensar en otras cosas. Es un poquito más frecuente en pacientes con diabetes, hipertensión y obesidad, y al revés, ahorita vamos a ver por qué. Porque la mayoría de los incidentalomas suprarrenales que son secretores secretan cortisol. Entonces, esto nos condiciona más frecuencia y complicaciones relacionadas a diabetes, hipertensión y obesidad. Así es como se clasifican, chicos. Como bien comentaron como bien comentó Vale hace un rato en la pregunta, 75% de los incidentalomas no son funcionantes, la mayoría no, la mayoría de los que ustedes vean no van a secretar nada y probablemente no van a ser malignos, y el resto pues sí son funcionantes. ¿Esto de funcionante qué significa? Que secretan una hormona, ¿no? Puede ser cortisol, puede ser catecolaminas en el contexto de un feocromocitoma, puede ser aldosterona y puede tener un paciente con hiperaldosteronismo. Y bueno, incluso los tumores adrenales pueden secretar todos estos y hormonas sexuales, y eso es importante porque nos orienta en el abordaje. Entonces esto es súper importante, ¿no? Y esto es como el mensaje general de la charla. Espero a todos les quede claro y pongan atención en esto porque es lo más importante de esta charla. ¿Qué es lo importante de que tengamos un paciente con un incidentaloma suprarrenal? Pues que vamos a estudiarle dos cosas. Una, ¿es secretor? Ya vimos qué tipo de hormonas pueden llegar a secretar. Y dos, ¿es cáncer o no es cáncer? Ustedes se tienen que hacer siempre esas dos preguntas cuando tienen un paciente con un incidentaloma, y una vez corroborado o descartada ambas, es que ustedes van a seguir su algoritmo diagnóstico y terapéutico. Entonces, la primera parte, ¿es secretor de alguna hormona? Vamos a ver, entonces, lo primero que se tienen que preguntar, entonces ya quedamos cuando tienen un incidentaloma suprarrenal, es, ¿el tumor es secretor? ¿Funciona? Funciona significa si secreta algo, ¿no? Básicamente. Entonces, continuando con el caso clínico, a ver, Claudia Lisset Zúñiga. Entonces, Claudia, por favor, prende tu micrófono. Tienes una mujer de 34 años. Ok, tienes una mujer de 34 años, ella es hipertensa y diabética. Ella, pues, por azares de la vida, le realizaron un estudio de imagen de abdomen y identificaron una lesión adrenal derecha de 12 milímetros. La están estudiando desde hace 5 meses, como puedes ver aquí. Le hicieron una prueba de supresión con dexametasona, que enseguida vamos a platicar de qué se trata esto. Y bueno, le midieron 2 microgramos sobre decilitro de cortisol. Eso es el valor que a ella le midieron. Si leíste un poquito del tema, seguramente vas a tener noción de qué es lo que estamos hablando, y clínicamente no tiene datos clínicos de relevancia, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? El juego de verdadero o falso. ¿La paciente tiene o no síndrome de Cushing? Clau. Creo que es verdadero, creo. No, es falso. Precisamente aquí te lo resalto, ¿no? Clínicamente no tiene datos clínicos de relevancia. No sé si ya vieron la clase de síndrome de Cushing o es de las que siguen.
o si no lo van a ver, digo, se los comento, para tener el síndrome de Cushing, pues acuérdate que tienes que tener ciertos signos y síntomas característicos. Se habla de debilidad, se habla de moretones fáciles, se habla de estrías, se habla de obesidad, se habla de la joroba de Hampton, etcétera, ¿no? Y pues la exploración física, los hallazgos que te comenté y algunas manifestaciones bioquímicas. Entonces, pues no, ella no tiene síndrome de Cushing. Axel Cerón, la producción de cortisol es la variedad menos frecuente de los incidentalomas. ¿Qué opinas? Yo opino que es falso. Excelente, es falso. La verdad es que ya vimos, ¿no? La mayoría son no funcionantes, pero cuando funcionan, la mayoría secretan cortisol, ¿no? Y hay algo que se llama secreción autónoma de cortisol leve, que es lo que sucede en la mayoría de los casos. Los menos, o es poco frecuente que un incidentaloma suprarrenal te dé un Cushing manifiesto. La mayoría van a secretar cortisol, pero poquito. Y ya nada más para terminar esta pregunta, Dani Medina, ¿qué opinas? ¿Es común que conserve su tamaño durante el seguimiento? ¿Qué opinas? ¿En el seguimiento crecen, se achican o quedan del mismo tamaño? ¿Cuál es el comportamiento de estos tumores? Pues yo creo que crecen. La verdad es que no, es muy común que conserven su tamaño durante el seguimiento. Vamos a ver más adelante un estudio. A 5 años crecen, pero nada, o sea, crecen, ¿qué te gusta? Menos de 1 centímetro. Entonces, esos son los estudios que se han realizado. Digo, tampoco nadie se ha atrevido a darle seguimiento por 20, 30 años a este tipo de enfermedades porque tampoco vale la pena, pero la tendencia es que no crezcan. Entonces, si tienes un incidentaloma que tiene características benignas y que no secreta nada, la verdad es que no vale la pena seguirlo, únicamente documentarlo como un antecedente, ¿no? Entonces, como comentaba hace un rato y bien comentó Axel, el exceso de cortisol autónomo leve es la principal o el principal trastorno endocrinológico relacionado al incidentaloma suprarrenal. Para los cuates es el síndrome de Cushing subclínico. ¿Y esto de qué va? Pues es un hipercortisolismo asintomático, ¿no? Entonces, generalmente tenemos un paciente que estamos estudiando por un incidentaloma suprarrenal, le hacemos un test de supresión con dexametasona o similares, tiene niveles de cortisol elevados o por arriba del límite superior normal, pero el paciente no tiene síntomas clínicos característicos con el síndrome de Cushing que ya platicamos hace un rato, ¿no? Entonces, esto es la descripción un poquito más elegante, secreción autónoma de cortisol independiente del eje normal hipotálamo hipófisis suprarrenal, en ausencia de signos clínicos floridos del síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, acuérdense que la mayoría de los ejes endocrinológicos tienen un mecanismo de retroalimentación negativa. Aquí tenemos el hipotálamo, este secreta hormona liberadora de corticotropina hacia la hipófisis, este secreta corticotropina o ACTH, y esta en las glándulas suprarrenales va a secretar las hormonas esteroideas. En este caso estamos hablando del cortisol, y esta a través de un mecanismo de retroalimentación negativa inhibe este eje, ¿no? Entonces eso es importante, y sabemos que también hay algunos otros desencadenantes, ¿no? Como el estrés, el dolor, etcétera, pero para fines prácticos es así. Entonces, es el desorden funcional más frecuente, como ya platicamos. Y miren, aproximadamente 10% de los pacientes con incidentalomas adrenales lo tienen. Entonces, si ustedes se acuerdan, 25% de los incidentalomas son funcionantes y de ese 25%, 10 es relacionado a un exceso de cortisol autónomo leve, el otro 15 es relacionado a otras hormonas que ahorita vamos a ver. ¿Qué puede pasar? Esto tampoco es como que sea sintomático, pero como dijimos, no da manifestaciones de Cushing. Lo que sí da es hipertensión, es diabetes y es obesidad. O no per se, sino que lo que te puede condicionar es que estas manifestaciones o estas enfermedades sean de difícil control o tengan complicaciones relacionadas. Entonces, también nos puede dar alteraciones en el metabolismo de los lípidos. Ustedes saben que los esteroides también favorecen la osteopenia y más adelante la osteoporosis, y desde luego pues, nos puede dar fases prediabéticas. Entonces, como les digo, pues tampoco es como que sea algo indolente, ¿no? O que no haga nada, sino que no llega al espectro del síndrome de Cushing, que desde luego es muchísimo más aparatoso. Pero, ojo, esto es la importancia de que todo paciente con un incidentaloma suprarrenal le estudiemos si secreta de manera incrementada cortisol o no, porque, ojo, si sí, puede relacionarse con esto, o si el paciente ya lo tiene, puede complicarlo. Y ustedes saben que esto es prácticamente el sexteto maldito, ¿no? Se relaciona a morbo y mortalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un paciente que por una razón X le hicimos una tomografía de abdomen, identificamos un tumor suprarrenal. Ustedes ya saben, porque estuvieron en la clase y porque lo leyeron muy bien en los artículos y en los libros, que 10% de los incidentalomas suprarrenales tienen un exceso de cortisol autónomo leve, pues hay que documentarlo, ¿no? ¿Cómo se hace? Con una prueba de supresión nocturna con dexametasona. Con esto lo que buscamos es
inhibir el eje y de manera secundaria aumentar la producción de hormonas esteroideas, sobre todo de cortisol. Entonces, lo que se hace es, damos 1 miligramo de dexametasona vía oral a las 11 de la noche o a las 12 de la noche de un día previo. Al otro día citamos a nuestro paciente a las 8 de la mañana, le tomamos la determinación de cortisol en suero y esperamos a que el laboratorio obviamente nos dé el resultado, y un valor mayor a 1.8 microgramos sobre decilitro o mayor en algunas otras unidades es 50 miligramos sobre decilitro, es diagnóstico, con una sensibilidad casi del 100%, pero con una baja especificidad. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a captar a la mayoría de los casos verdaderos positivos, pero se nos van a ir algunos casos verdaderos negativos. Entonces, esto es importante considerarlo, y algunas publicaciones hablan de aumentar el punto de corte a 5 microgramos por decilitro de cortisol sérico. Esto nos compromete un poquito la sensibilidad, pero nos aumenta la especificidad. Para fines prácticos, quédense con este. Test de supresión con dexametasona de 1 miligramo en la noche. En la mañana le hacemos la determinación de cortisol. Si sale más de 1.8 o más de 50 miligramos, que es la conversión, el paciente tiene secreción autónoma de cortisol en exceso leve, ¿no? Esto, la verdad es que en México quizás es poco práctico porque no hay muchos laboratorios serios que midan determinación de cortisol y que sea confiable. Nosotros lo hemos llegado a hacer en el hospital en paciente hospitalizado. Hay que estar seguros de que el paciente tiene una buena adherencia a la dexametasona vía oral, y quizá en México no sea tan fácil conseguir esas presentaciones. De momento me viene a la mente el Alin, que es dexametasona de 0.5 miligramos. Ahí lo que podrían hacer ustedes es darle 2 tabletas en la noche y al otro día hacerle la determinación, pero tienen que estar ustedes seguros de que el paciente se tomó en tiempo y forma la dosis de dexametasona, porque si no, desde luego, esto le puede infravalorar el valor de la prueba. Entonces, ojo, mucho cuidado con esto, y les digo, si lo van a hacer, yo creo que esto perfectamente lo puede hacer un médico general, un médico de primer contacto. Únicamente hay que garantizar, 1, que el paciente tenga adherencia a esta dosis de dexametasona, y 2, que el laboratorio donde van a hacer esta determinación sea serio, ¿no? Ya se sabe en el punto de corte. Entonces, hay veces que el paciente tiene valores intermedios, no lo sobrepasa, o nos queda duda porque tenemos duda de si el laboratorio es confiable. Bueno, pues hay algunas pruebas confirmatorias. Evidentemente, como es un hipercortisolismo primario, es decir, dependiente de la glándula suprarrenal, esperamos a través del mecanismo de feedback negativo que la ACTH esté disminuida. También podemos hacer algunas otras determinaciones que tienen menos confianza en el resultado, pero que también nos sirven. Por ejemplo, el cortisol en orina de 24 horas tendría que estar alto o por arriba del límite superior normal. El cortisol salival nocturno también tendría que estar alto, que estos también es un poquito difícil que los encuentren, por no decir, pues casi imposible en un laboratorio de referencia, al menos que no sea institucional, o que sea un buen laboratorio, ¿no? Y bueno, estas son algunas otras determinaciones de dihidroepiandrostenediona. Entonces, ¿qué onda con esto? Si nosotros determinamos que efectivamente un paciente con un incidentaloma suprarrenal tiene un exceso de cortisol autónomo leve, ¿qué pasa? Como ya les dije, esto se asocia a mayor riesgo de enfermedades crónicas, que no son para nada despreciable, o a deterioro o complicación de las mismas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que aparentemente es sano, tiene un incidentaloma suprarrenal y secreta cortisol en exceso, hay que buscar de manera intencionada esto, ¿no? Datos de descontrol tensional, a lo mejor hay que valorar datos de afección a órgano blanco, valdrá la pena quizá hacer un mapeo ambulatorio, ¿no? Hay que documentar si efectivamente el paciente tiene o no diabetes, en ayunas, con una carga de glucosa, con glicada, con los distintos protocolos que ustedes ya conocen y son expertos en eso. Y bueno, pues dependiendo de la edad, ¿no? Y de los factores de riesgo, valdrá la pena hacer una densitometría ósea. Entonces, esto es importante porque si ustedes leen las publicaciones, los libros, etcétera, se van a dar cuenta que el tratamiento estándar para el exceso de cortisol autónomo leve relacionado a un incidentaloma suprarrenal no está establecido al 100%. Todavía hay autores y sociedades que pelean entre si está indicada la adrenalectomía o si se debe mantener el paciente en vigilancia, y si deteriorara, ahora sí ofrecer el tratamiento primario. La verdad es que si ustedes tienen un paciente con las enfermedades anteriormente mencionadas, que están complicadas y que tiene un alto riesgo cardiovascular o metabólico, yo creo que sí vale la pena aquí considerar adrenalectomía. Evidentemente esto ya no les toca a ustedes ni a nosotros. Habrá que enviarlo a los servicios correspondientes, sobre todo a la contraparte de endocrinología y quizás cirugía, pero con un plan establecido. Repito, si ustedes tienen un paciente añoso, más de 50, 60 años, diabético, hipertenso y que tiene un incidentaloma suprarrenal con secreción autónoma de cortisol leve,
probablemente la mejor decisión terapéutica aquí sea hacer adrenalectomía. Incluso hay sociedades que te recomiendan hacerlo. Entonces, todo paciente con un incidentaloma suprarrenal y secreción de cortisol leve y con complicaciones de sus enfermedades crónicas, hay que operarlo. Si ustedes tienen un paciente que es sano y no tiene nada de esto, quizá vale la pena vigilarlo, ¿no? Ver cómo se comporta en el tiempo y en el momento en que quizás se pudiera complicar, valorar realizar la intervención, porque pues tampoco es como que sea un procedimiento sencillo y desde luego tiene complicaciones. Entonces, segunda parte del caso, Denis Cervantes. Entonces, tienes un hombre de 18 años, él tiene una mutación del protoncogen RET, digo, sé que esto a lo mejor es un poquito complicado para ustedes, y tiene una mutación en este codón. Entonces, durante su seguimiento se encuentra una tumoración adrenal izquierda de 18 milímetros. Entonces, digo, no pasa nada, mucho de las preguntas son relacionadas a imagen, no le prestes mucha atención al caso. Entonces, le preguntaba a Denise, en TAC responde el enunciado correcto. A ver, entonces creo que aquí me falta. Responde el enunciado correcto a las características por imagen de un feocromocitoma. Ok, entonces, ¿cómo se comporta un feocromocitoma por imagen? A ver, Denise, ¿qué opinas? ¿Un feocromocitoma por imagen en TAC presenta atenuación menor a 5 unidades Hounsfield? ¿Esto es cierto o es falso? Creo que Denise no está. Andrea Fernández. ¿Qué opinas? ¿Es cierto? ¿Un feocromocitoma tiene valores de atenuación menores a 5 unidades Hounsfield? Verdadero. No sé, la verdad. No te preocupes. Entonces, esto es negativo. Ay, perdón, esta era de una sola respuesta. Pero bueno, nos regresamos. No se observan áreas de necrosis. Esto, pues también es falso. De hecho, un feocromocitoma tiene aspecto por imagen heterogéneo. Puede presentar áreas de necrosis, calcificaciones, punteados finos, etcétera. Lava rápido al medio de contrasto, no. Esto es una característica o un comportamiento de incidentalomas benignos o no feocromocitomas. La respuesta correcta aquí es tiene incremento en la vascularidad. Ustedes acuérdense, un feocromocitoma es un tumor secretor de catecolaminas, entonces tiene una vascularidad impresionante. Entonces, hablando del segundo tópico de interés, el feocromocitoma es un tumor secretor de catecolaminas derivado de estas células en la médula renal. Representa hasta 14% de los incidentalomas y lo importante de esto, o la conducta o el comportamiento clínico, es que ocasionan paroxismos por exceso de catecolaminas. Ustedes a lo mejor recuerdan, si ya vieron el tema, que da episodios de cefalea, taquicardia, palpitaciones, sudoración, descontrol tensional, etc. Esos son los famosos paroxismos por feocromocitoma. Sin embargo, hasta 10% de los feocromocitomas pueden ser tumores silentes, es decir, que no secreten catecolaminas a un ritmo tan importante y que no hagan ese tipo de manifestaciones clínicas francas, lo que no quiere decir que no vayan a realizar una posible crisis de feocromocitoma si el paciente fuera sometido a un estrés importante. Aquí están las 5 P's que les comenté hace un rato para que lo tomen en cuenta. Entonces, de igual modo, nosotros cuando evaluamos un paciente con incidentaloma suprarrenal, hay ciertas características por imagen que nos hacen pensar en que pudiera estar cursando con esto. Se las enlisto a continuación. Un valor de atenuación de más de 10 unidades Hounsfield. Esto, ¿cómo lo pueden ver? Sobre todo en el programa de imagen. Si ustedes tienen acceso, ahorita que están rotando, acérquense a las computadoras, vean una imagen, pregunten con el médico que estén cómo se hace para ver las unidades Hounsfield. Le pican en un botoncito para ver las unidades Hounsfield. Dirigen el cursor en donde quieran, vamos a suponer que lo estoy haciendo, lo ponen aquí, por ejemplo, en la bolita, que en este caso es el incidentaloma suprarrenal, y ahí te dice cuál es el valor de las unidades Hounsfield. Acuérdense que es el valor en que se mide la penetración de los rayos X. Un valor menos de 10 unidades Hounsfield quiere decir que el tumor en cuestión o la lesión en cuestión que estamos dirigiendo tiene probablemente contenido lipídico, y la probabilidad de que sea maligno o que sea un incidentaloma es bajísima. Entonces, un feocromocitoma no es de contenido lipídico, como ya les comenté, tiene contenido sólido, tiene contenido necrosado, tiene contenido calcificado, entonces va a tener más de 10 unidades Hounsfield. Y para fines prácticos, en un buen estudio de imagen, les van a reportar cuántas unidades de atenuación tiene una masa. Entonces, de esto despreocúpense. Tiene incremento en la vascularidad, desde luego esto lo vemos en un estudio contrastado. Tiene áreas de necrosis, como pueden ver aquí tiene unos como puntitos negros, aquí se alcanzan a ver otro, eso es necrosis. Hay retraso de lavado en el medio de contraste, ahorita vamos a platicar de qué es esto. Y bueno, como les comenté hace un rato, ¿no? Si ustedes encuentran un tumor, que en este caso es un tumor suprarrenal, y mide menos 10 de unidades Hounsfield, la probabilidad de que sea un feocromocitoma es 0.
Olvídense del punto 5. La probabilidad de ser un feocromocitoma es 0, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Y bueno, hay unas características sugestivas o sugerentes de resonancia magnética, esto ya es un poquito más especializado, y siendo sinceros, en el hospital no lo utilizamos porque la tomografía nos da un buen rendimiento diagnóstico, pero si por X o Y situación ustedes llegan a hacer una resonancia magnética para un tumor suprarrenal, lo que van a encontrar es esto, una imagen hiperintensa en T2, como pueden ver ustedes aquí. Acuérdense que en resonancia magnética hiperintenso es que se ve blanquito, ¿de acuerdo? Se ve hiperintenso, claramente eso obedece a su nombre. Entonces, hiperintensidad en T2, altamente sugestivo de un feo, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, todos los pacientes que tienen un incidentaloma suprarrenal tienen que hacerles también confirmación o descarte bioquímico de si tiene un feocromocitoma. Entiendo, y hay publicaciones y guías que te dicen que si tiene menos de 10 unidades Hounsfield, la probabilidad de que sea un feocromocitoma es bajísima, como acabamos de verlo, pero a pesar de todo, existe todavía publicaciones que te recomiendan hacer la caracterización bioquímica. ¿Cómo se estudia un feocromocitoma? Como ya platicamos, es un tumor que secreta en exceso catecolaminas. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es pedir metanefrinas, que son las catecolaminas, en plasma o en suero, la que ustedes quieran. Si tienen las dos, piden las dos, si no, nada más pidan uno, no se estresen, como pueden ver ustedes aquí, tiene rendimientos en sensibilidad y especificidad importantes, ¿de acuerdo? Entonces, olvídense aquí de que sin población de alto o bajo riesgo, para fines prácticos y para lo que tienen que saber ustedes, tienen que pedir metanefrinas en plasma o en orina o en ambas, ¿de acuerdo? Si está por encima del límite superior normal, habrá que hacer algunas pruebas adicionales para confirmar eso, incluyendo pruebas de imagen. Si está por debajo del límite superior normal, que pasa en la mayoría de los casos, este paciente no tiene feocromocitoma y ustedes pueden estar tranquilos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque hay veces que tienen un paciente que no tiene las famosas 5 P's del cromocitoma, no tiene crisis de feocromocitoma, pero le determinan metanefrinas en plasma o en suero y están por arriba del límite superior normal. Bueno, esto es un feocromocitoma silente. Sin embargo, no quiere decir que no se puede complicar en una eventual cirugía o en un estrés importante y hay que darle tratamiento quirúrgico. Entonces, consideraciones perioperatorias. Esto desde luego nos toca a los internistas cuando hacemos la valoración preoperatoria, a los endocrinólogos y al equipo de urología, que son quienes llegan a remover la mayor parte de estos tumores. Siempre está indicado el tratamiento quirúrgico. Un feocromocitoma siempre se quita, porque si no lo quitan y ustedes estresan al paciente, ese feocromocitoma se prende, secreta catecolaminas y entra en una crisis de feocromocitoma que le puede incluso quitar la vida al paciente. Entonces, hay que preparar al paciente cuando se va a operar para un feocromocitoma. Esto escapa de los objetivos de la clase, pero se los comento brevemente. ¿Cómo hacemos? Primero lo alfa bloqueamos, es decir, damos un alfa antagonista y luego lo beta bloqueamos. Damos un beta bloqueo con metoprolol, con carvedilol o con cualquier otro selectivo. Aunque actualmente se puede hacer con calcio antagonista sin problema. Entonces, una vez que lo operamos, es importante que demos seguimiento a este paciente con pruebas bioquímicas anuales porque hasta 15% de los mismos recurren. Y por último, ¿qué pueden secretar aparte los incidentalomas? Aldosterona. Entonces, esto es poco frecuente, de hecho, solo está indicado abordarlo si el paciente tuviera hipertensión e hipocalemia o algunas otras manifestaciones de laboratorio, pero estas son las más importantes. Y se hace realizando la determinación de la concentración de aldosterona plasmática y de la actividad de renina plasmática. Esto es una división, una relación mayor de 20 es altamente sugestivo de un hiperaldosteronismo primario, en este caso secundario a un tumor suprarrenal o el famoso síndrome de Cohn. Si tuviéramos valores intermedios hay que hacer algunos test de confirmación, esto ya le toca endocrinología, no se preocupen. Y aquí es importante determinar si el paciente va a recibir tratamiento médico o quirúrgico dependiendo si están afectados o no las dos suprarrenales. Entonces, ya para terminar con los casos clínicos, Natalia Camacho, en el abordaje para descartar malignidad en un caso de incidentaloma adrenal, estas sí son de verdadero y falso. A mayor tamaño del tumor adrenal, mayor riesgo de cáncer. ¿Es verdadero o es falso, Natalia? Yo diría que sería... ¿Qué opinas? ¿Entre más grande es más probable que tenga cáncer? ¿verdadero? Ok, excelente. Sí, efectivamente, a mayor tamaño, sobre todo más de 4 centímetros, la probabilidad de que eso sea cáncer, y corrijo, a más de 6 centímetros, la probabilidad de que eso sea cáncer es súper, súper importante. Entonces, Julio Magaña, ¿el realce homogéneo sugiere malignidad? ¿Me puede repetir la pregunta, doctor? Se me trabó un El poquito. realce, es decir, tú tienes un paciente con un incidentaloma suprarrenal, le haces una tomografía abdominal con contraste
Y acuérdate que cuando hacemos contraste precisamente buscamos ver si una lesión, un tumor, una bola, no sé, tiene reforzamiento o realce con el medio de contraste. No sé si estén familiarizados con el término, pero ¿qué opinas? Si refuerza de manera homogénea con el contraste, ¿es más probable que sea cáncer o es más probable que sea bueno? Yo pienso que para sugerir malignidad tendría que ser heterogéneo. Correcto. Si es homogéneo, lo más probable es que sea una lesión benigna, ¿de acuerdo? Excelente. Yasmín Flores, ¿el cáncer adrenal generalmente respeta tejidos circundantes? ¿Qué opinas? ¿El cáncer respeta tejidos o invade por donde se le da la gana? Ahí creo que Yasmín no está disponible. Melina Reinaga, esta sería la última de esta tanda. Ok, bueno, por fines de tiempo vamos pues no, la verdad es que no, el cáncer no, ustedes saben, no solo el adrenal, ¿no? Sino, obviamente va a depender del riesgo de malignidad y del potencial de metastatización, pero generalmente ningún cáncer tiene ese comportamiento. Y por último, ¿el cáncer adrenal puede presentar calcificaciones? Pues sí, junto con el cromocitoma ya lo vimos, ¿no? Entonces, por último, ya nada más, una vez que ustedes satisfacieron su duda de si es funcionante o no, vamos a suponer que ya descartaron que sea funcionante, ya se quitaron un peso de encima, ahora hay que descartar si este paciente tiene cáncer o no. Entonces, importante, hay dos tipos de tumores que pueden tener en la glándula suprarrenal, tumores primarios, es decir, un carcinoma adrenocortical o bien metástasis. Importante que ustedes sepan que lo más frecuente en el caso de un tumor de glándula suprarrenal es metastásico, ¿de acuerdo? Y ahí les pongo las distintas entidades, sobre todo en pulmón y en cáncer de células claras, es decir, renal. Y ahí están algunas otras de importancia que se han reportado en la literatura, pero pulmón y renal son las más frecuentes. Entonces, volviendo a la diapositiva del inicio, si ustedes tienen un paciente con cáncer de pulmón o con cáncer de riñón y hacen un estudio de imagen para documentar si tiene actividad a nivel suprarrenal, eso no es un incidentaloma suprarrenal, eso es una metástasis. Ahora, si llega a suceder, se los cuento por experiencia propia, recientemente tuvimos en el hospital una paciente similar, que llega una paciente por pérdida de peso, fiebre, las manifestaciones de cáncer que ustedes quieran achacar, le hacen un estudio de imagen y tiene un tumor en la suprarrenal. Revisan bien el estudio, hacen una de tórax y ven que tiene tumores en todos lados. Entonces, momentáneamente fue un incidentaloma suprarrenal, pero después cambió, ¿no? Entonces, ojo con esas definiciones. Y el otro, los tumores primarios, que son poco frecuentes, representan como el 1 o 2% de los tumores suprarrenales. El cáncer primario de glándula suprarrenal o carcinoma adrenocortical. Aquí es importante cuando ustedes evalúan un paciente con un incidentaloma suprarrenal, identificar el tamaño y a partir de ahí tomar decisiones. Si ustedes tienen un tumor que mide menos de 4 centímetros, la probabilidad de que sea cáncer es menos del 2%. Si ustedes tienen un tumor que mide entre 4 y 6 centímetros, la probabilidad de cáncer es hasta del 6%. Si ustedes tienen un tumor que mide más de 6 centímetros, la probabilidad del cáncer se puede elevar hasta 24%. Entonces, tomamos como punto de corte 4 centímetros para decir que un paciente tiene riesgo o no de tener cáncer de glándula suprarrenal. Entonces, las medidas deben ser tridimensionales porque si no infraestimamos. Si ustedes miden nada más en un lado, dicen, no pasa nada, mide 3.7 centímetros. Pero se dan cuenta que en el eje vertical o en el eje longitudinal mide más de 4 centímetros, pues están perdiendo la oportunidad para un paciente. Entonces, aquí les presento un estudio en donde, miren, comparamos la probabilidad a través de sensibilidad y especificidad de que un tumor sea malo a partir del tamaño. Entonces, miren ustedes, esto es lo que les platicaba hace un rato, más de 4 centímetros, más de 2 centímetros, perdón, 2%, si mide más de 4 centímetros, ya tiene un mayor valor predictivo positivo con una razón de verosimilitud de 2 y más de 10 centímetros de 27. Es decir, si ustedes encuentran un paciente que tiene un tumor suprarrenal que mide 10 centímetros, este paciente tiene 27 veces mayor probabilidad de tener cáncer suprarrenal que ustedes y que yo, que no tenemos un tumor suprarrenal. O eso espero, ¿no? Quizá nos hagamos en algún momento un estudio de abdomen y tengamos un incidentaloma. Entonces, como todo cáncer, pero aquí es importante, en incidentaloma suprarrenal, el tamaño manda. Entonces, nada más, por eso les quería presentar este estudio. Otras características sugestivas de malignidad por imagen, que tenga márgenes irregulares. Miren, aquí ustedes tenemos un tumor suprarrenal que está gigante, probablemente mida 20 por 13 centímetros y en el eje vertical quizá mida 15. Miren ustedes cómo tiene bordes irregulares, los márgenes pues no son lisos, son márgenes espumosos.
Tiene aquí calcificaciones, aquí tiene un área de necrosis. Y bueno, aquí no les presento la fase contrastada, pero seguramente tiene vascularidad importante. Y aquí comentan que tiene realce heterogéneo. Entonces, y lo que ya platicábamos hace un rato de las unidades Hounsfield, que se los van a dar en el reporte del estudio. Una lesión con menos de 10 unidades Hounsfield es benigna. Y una lesión con más de 10 unidades Hounsfield y más de 4 centímetros de tamaño es probable que sea maligna hasta no demostrar lo contrario. Entonces, algoritmo de diagnóstico, más de 10. Hay otra prueba que esto no se los voy a enseñar porque la verdad es que ya no es práctico. De hecho, muchas sociedades ya no lo recomiendan. Pero antes había algo que se mencionaba. Todavía lo pueden llegar a encontrar en algunos artículos del 2020 para abajo, de la técnica del lavado o del washout. ¿Esto qué significa? El tiempo en que todo el medio de contraste se sustrae o pasa por la glándula en cuestión en estudios contrastados versus no contrastados, como pueden ver ustedes aquí. Tradicionalmente se decía que un tumor benigno o uno que no es cáncer lava todo el medio de contraste en 15 segundos, más de 60%. Y un tumor maligno no, pero como les digo, la verdad es que no es práctico y hay quien ya no lo recomienda, entonces no se preocupen por esto, pero digo, si se lo llegan a preguntar en algún examen, ustedes saben que un tumor que es bueno tiene un lavado absoluto de 60% en 15 segundos. Y uno malo, menos de 40% en 15 segundos. Entonces, conclusiones, cuando ustedes tienen un paciente con un tumor suprarrenal para saber si es malo o no, más de 10 unidades Hounsfield y más de 4 centímetros, duden. Habrá que hacer valoraciones complementarias para saber qué está pasando con este paciente. Y bueno, algo poco frecuente, pero que ustedes pueden llegar a encontrar, incluso hay publicaciones que dicen que hasta 15% de los tumores suprarrenales son bilaterales, es decir, derecho e izquierdo. Y aquí están algunos diagnósticos diferenciales. Sobre todo si ustedes llegan a tener esto, hay que pensar en dos cosas: que el paciente tiene metástasis de un sitio no identificado, esto es súper importante, o dos, dependiendo del contexto clínico, que el paciente tiene hiperplasia suprarrenal bilateral. Esto acuérdense que se da sobre todo en hombres y mujeres jóvenes que tienen manifestaciones de hiperaldosteronismo o hipercortisolismo, dependiendo en dónde se encuentre la afección enzimática. Los feos bilaterales, la verdad es que si un feo es raro, un feo bilateral pues es todavía más raro. Y un adenocarcinoma, un carcinoma adrenocortical bilateral, pues también es muchísimo más raro. Hay otras entidades como tuberculosis, enfermedades infiltrativas como sarcoidosis y demás que no vale la pena comentar. El mensaje aquí es que si ustedes tienen un tumor suprarrenal bilateral, eso es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Si ustedes ya lo demuestran, ya pueden pensar en todo esto. Entonces, algo importante que se me pasó decirles de aquí, me quiero regresar a esta diapositiva. Si da la causalidad que ustedes llegan a ver un tumor suprarrenal bilateral, hay que descartar que ese paciente, al contrario de síndrome de Cushing, no tenga síndrome de Addison, porque si tiene tomadas las dos glándulas suprarrenales en una proporción significativa, en lugar de funcionar en exceso, ya no funcionan. Entonces, hay que hacer las pruebas correspondientes que espero que ya hayan visto en la clase de enfermedad de Addison. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los pacientes con tumores suprarrenales? Como ya vimos, 75% de los tumores suprarrenales no secretan nada. Nosotros, nuestra experiencia en la consulta es precisamente esa. Probablemente en estos 4 años de medicina interna que tengo en el hospital de especialidades y en troncoso, de 10 me ha tocado ver uno que sí secrete y el resto no secretan nada. Y al momento nunca he visto un adenocarcinoma, un carcinoma adrenocortical. Entonces, la mayoría de lo que van a ver ustedes son no secretantes. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces, si tienen menos de 10 unidades Hounsfield en TAC simple, que es lo que esperamos, porque es un tumor benigno y no secretante, y miden menos de 4 centímetros, y ya corroboramos que no secreta nada, la evidencia nos ha indicado que tienen un curso benigno y no requieren evaluación adicional por imagen o laboratorio. No se justifica hacer estudios de cortisol, de aldosterona, de renina o de catecolaminas seriados cada 6 meses, cada 2 meses. Eso no se justifica, no tiene fundamento, no va a cambiar. La evidencia nos demostró que no es así. Y como ya vimos al inicio, una de las preguntas que contestaron las chicas, la probabilidad de que crezca a lo largo del tiempo es muy baja. A 52 meses crecen menos de 1 centímetro, entonces la verdad es que vale muy poco la pena darle seguimiento con imagen o con determinación de hormonas. Entonces, nada más hay que documentarlo en el estudio de imagen. Evidentemente, si en la evolución este paciente tuviera algún signo o síntoma sugestivo de un tumor secretante o manifestaciones sugestivas de malignidad, pues bueno, habrá que tomarlo en cuenta para hacer el abordaje intencionado. Estas son las indicaciones de cirugía: tumores funcionantes con repercusión clínica. Tenemos un paciente que a lo mejor tiene un tumor pequeño, pero tiene un síndrome de pseudo-Cushing,
un síndrome un Cushing subclínico, perdón, o a lo mejor tiene hiperaldosteronismo, tiene un fibrocromostoma, pues hay que darle cuchillo, ¿no? Sin importar el estado funcional en tumores más de 4 centímetros, híjole, aquí esta yo la pondría en tela de juicio, sobre todo si tiene características adicionales sugestivas de malignidad. Eso pues evidentemente ya no les tocará a ustedes, habrá que decidirlo junto con el resto de expertos, incluyendo los oncólogos médicos y quirúrgicos. Lesiones sugerentes de malignidad, desde luego todas van a cirugía, si durante el seguimiento a 4 años aumenta el tamaño de forma considerable. Esto pues, nuevamente lo ponemos en tela de juicio, ¿no? Ya vimos que lesiones no funcionantes y con características de benignidad no se siguen. Ya no puse nada de la biopsia, pero a ver, dos comentarios de la biopsia. Uno, de preferencia no se hace biopsia de glándula suprarrenal, porque si eso es cáncer, la probabilidad de que ustedes rieguen el cáncer en tejidos circundantes es importante y cambian pronóstico. De tener un tumor localizado probablemente ya lo llevaron a estructuras vecinas y de ser una etapa 1 o 2 ya lo convirtieron en etapa 3, 4 y evidentemente eso compromete al paciente. Entonces, no biopsiamos glándulas suprarrenales a menos que tengamos la sospecha de que el paciente tiene cáncer de otro sitio, por ejemplo, pulmón, por ejemplo, vejiga, por ejemplo, riñón, y tengamos la sospecha de que esa lesión de suprarrenal sea una metástasis. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si documentamos que el paciente tiene una metástasis en glándulas suprarrenales, cambia totalmente la estadificación, el tratamiento y el pronóstico. No es lo mismo tener un tumor en el riñón que te operen y te cures a tener un tumor en el riñón metastásico. Ustedes saben que los tumores metastásicos ya no van a cirugía y van a quimioterapia. Entonces, en general, no biopsiamos tumores suprarrenales. De acuerdo a las características por imagen y las características hormonales son las que nos guían la pauta terapéutica. Terminamos con esto. Entonces, chicos, la mayoría de las masas adrenales son benignas y no funcionantes. Ya vimos 75 versus 25%. Aquí los porcentajes son importantes para ustedes porque se los pueden preguntar. De ese 25%, 10% son tumores secretores de cortisol autónomo leve, ¿de acuerdo? El resto son feos y son hiperaldos, pero estos son los menos frecuentes. Todos los pacientes con incidentaloma adrenal sin antecedentes de cáncer deberán evaluarse con TAC no contrastada y prueba nocturna de supresión de dexametasona, lo que ya platicábamos, un miligramo, a las 23 horas, a las 8 horas del día siguiente tomamos cortisol sérico y de acuerdo a los valores de laboratorios que vamos a tomar decisiones. Tumores adrenales no funcionantes con menos de 10 unidades Hounsfield en la TAC, menos de 4 centímetros en su diámetro mayor, no requieren mayor intervención o seguimiento a largo plazo. La probabilidad de que esto sea cáncer o cromocitoma es nula y no vale la pena darle seguimiento. Entonces, con esto terminamos la charla. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Les quedó alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Qué opinan? Todo bien, doctor, gracias. Ok, bueno, si tienen alguna duda me la pueden hacer llegar con mucho gusto.